En el siguiente video hablaremos sobre un evento natural, el cual quedó plasmado en la historia, como uno de los fenómenos naturales más violentos y destructivos que han tocado el territorio centroamericano, el poderoso huracán Mitch. Honduras, uno de los países más afectados por este fenómeno natural, donde dejó gran pérdida de vidas humanas y a su vez un gran luto en la familia hondureña, así como también afectaciones en el sistema de educación, salud y vivienda, y problemas como pérdida del sistema de tendido eléctrico, comunicaciones y carreteras, llevando con esto a consecuencia una gran crisis en la economía del país. Descripción del huracán Mitch. El huracán Mitch es el nombre que se le designa a un terrible fenómeno natural que pasó por Centroamérica el 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998 y que tuvo catástrofes dentro de nuestro territorio hondureño. Cabe mencionar que es uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se ha visto en la era moderna, con una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km por hora. Este huracán Mitch tuvo inundaciones fuertes y continuas lluvias que provocaron las compilaciones de zonas anegadas, tanto daños en las personas, en nuestra población, como en los caseríos, bosques y lagunas. Daños materiales, muertes de personas que fueron llevadas por las corrientes y que permanecieron desaparecidas por cierta cantidad de tiempo, alejadas de sus familiares. Durante este fenómeno climático, por supuesto, hizo aún más dramático un escenario para los habitantes que fueron más afectados dentro de nuestro territorio hondureño. También cabe mencionar que Honduras y Nicaragua fueron los países que se llevaron las peores consecuencias del Mitch. Por ejemplo, en la electricidad, en la economía, en la vivienda, en la salud y en la educación. Consecuencias graves que con el paso del tiempo ha costado levantarse en nuestro territorio hondureño. También las olas que supo desencadenar. Estas llegaron a 6 metros de alto. El huracán Mitch ha sido uno de los huracanes más fuertes que ha afectado a nuestro territorio hondureño y no solamente se ha llevado una tarea de reconstrucción, sino que también se ha ocupado de miles de víctimas que se quedaron sin nada y además comenzaron a construir casas, viviendas, escuelas y una infraestructura en general para poder sobrevivir y saber llevar este huracán Mitch que se dio en muy tiempo atrás, y que en esta clase de historia de Honduras es muy importante conocer nosotros como estudiantes. Trayectoria del huracán Mitch. Luego de ingresar por la zona atlántica el 30 de octubre, el Mitch cambió su rumbo este a oeste para dirigirse inesperadamente al sur, ingresando en el territorio continental y transformándose ese mismo día en tormenta tropical. Su trayectoria siguió siendo imprevisible mientras se desplazaba por el centro del país en dirección norte-sur, recorriendo en un solo día los departamentos de Colón, Olancho, Lloro y Francisco Morazán. Luego siguió hacia el sureste, acercándose al departamento del Paraíso, colindante con Nicaragua, cuando todo hacía suponer que se alejaba definitivamente del territorio hondureño. Regresó con fuerza destructora, pasando nuevamente por la capital del país, con rumbo oeste hacia los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, todos ellos fronterizos con El Salvador, para salir finalmente de Honduras el 1 de noviembre. Dentro de la descripción de los daños generales, la población afectada por consecuencia del huracán Mitch fueron personas damnificadas 1.500, personas heridas 12.272, personas desaparecidas 8.058, personas fallecidas 5.657, personas albergadas 285.000, personas en 1.375 refugios temporales. Incluso 10 días después se contaban aún 8.000 desaparecidos en todo el país, además de 12.000 heridos. Dentro de la educación, los daños al sector educativo fueron significativos. Aproximadamente 20%
de las escuelas en todo el país fueron dañadas. Más de 100.000 niños se quedaron sin escuela, fueron afectados y se suspendieron las clases para cerca de 150.000 escolares. Las carreteras también sufrieron grandes daños como consecuencia del paso del huracán. Los caminos que componen la red vial nacional sufrieron enormes daños. Concretamente, se destruyeron, total o parcialmente, 9.198 metros lineales de puentes de material sólido y se perdieron 2.45 metros lineales de aproximaciones. En conclusión, quedaron inutilizados 107 carreteras y 424 caminos, destruyendo 189 puentes, afectando a 81 ciudades. Los aeropuertos también formaron parte de los daños causados por el huracán. Se produjo daños en los equipos de comunicación y control de aeronaves. El monto total de los daños en el rubro de aeropuertos se ha estimado en 41.5 millones de lempiras y de 3.1 millones de dólares. Comercio. El sector comercial, que incluye el rubro de turismo, fue duramente golpeado por el huracán, cuyos efectos destruyeron incluso una parte de la ciudad capital de Tegucigalpa, donde se aloja gran parte del comercio nacional. Se ha determinado que se produjeron daños importantes en infraestructuras y existencias, además de la reducción en el volumen de ventas. En el caso del sector turismo, si bien no se registraron daños en la infraestructura, por ejemplo, la isla de Roatán y el centro maya de Copán resultaron indemnes. Sí se ha suscitado el problema de cancelaciones por parte de grupos y personas que tenían previsto visitar el país. Las estimaciones realizadas sitúan los daños totales del sector comercio, incluyendo el turismo, en 2.828 millones de lempiras u su equivalencia de 210 millones de dólares. La reconstrucción de la infraestructura perdida se calcula en 3.200 millones de lempiras, 238 millones de dólares. Vivienda. Según datos provisionales provistos por el FOSOFI y por otros entre gobiernos locales, se calcula que alrededor de 35.000 viviendas fueron destruidas y otras 50.000 fueron parcialmente afectadas con daños que varían entre el 10 y el 50%. Estas cifras seguramente aumentarán una vez concluidos los trabajos de campo. Dichas viviendas estaban ubicadas tanto en zonas residenciales urbanas como en áreas rurales, y sus características de construcción y calidad eran muy variadas. Salud. La red institucional encargada de la salud en Honduras sufrió daños consideración en sus instalaciones y equipamientos que afectaron seriamente la prestación de sus servicios insuficientes de sí. El huracán Mitch nos enseñó lo vulnerable que somos al enfrentarnos a fenómenos naturales de esta magnitud y nos deja una enseñanza en que debemos trabajar como nación y como comunidad en temas de prevención y de cómo debemos actuar ante fenómenos naturales que se presenten en el futuro, logrando con esta la disminución de riesgo, tanto en la pérdida de vidas humanas, así como también en el sistema infraestructural y económico del país.